Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Roger de Deu, abogado socio del despacho Gaveiras y Asociados y presidente de la Fundación Gaveiras para el Derecho y la Cultura, con sede en Madrid, en España. Y bueno, hoy tenemos esta mesa dentro del segundo Congreso Iberoamericano de Derecho y la Cultura, en el que me encuentro con unas compañeras que ahora os presentaré. Y básicamente vamos a hablar, o tenemos como título de la mesa, un espacio propio en el derecho para las artes plásticas y visuales. Antes de empezar, quería dar las gracias a Jesús Prieto, que realmente ha hecho un gran esfuerzo para que esto acontezca y podamos todos reunirnos aquí en este espacio, tanto en el espacio virtual como en el físico en el Congreso, y que es el director académico y, bueno, alma mater de todo este tinglado que se ha montado alrededor del derecho a la cultura y que realmente pues, nos permite conocernos y compartir. También quiero dar las gracias a Isabel Ramos, que es mi compañera en la Fundación Gaveiras, que se está ocupando de la gestión un poco y de la organización de toda esa parte académica. Y también a Enrique Vargas, miembro de la SEGIP y que está basado también en Madrid, porque pues su colaboración y su interés en que esto haya acontecido, pues nos ha hecho a todos poder estar aquí y poder celebrar este segundo Congreso Iberoamericano que nos hace muchísima ilusión, yo creo, a todos los que participamos de este mundillo y que estamos, en nuestro caso, sobre todo, muy cerca de Jesús Prieto, que es un poco el padre de, pues bueno, de la criatura, ¿no? Como decimos aquí en España. Bien. Entonces, como os decía, nosotros vamos a hablar de un espacio propio en el derecho para las artes plásticas y visuales y para ello contamos con Carmen Camblor Echanove, compañera y amiga, doctora en Derecho y máster en Derecho de la Cultura, profesora ayudante, doctora en el Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora y ha impartido clases de Derecho Administrativo en los grados de Derecho, Derecho y Economía, Derecho y ADE. Es miembro del Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Carlos III, de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y de la Asociación de Derecho del Arte, entre otros. También tenemos a Jenny Cárdenas Fernández, que es directora jurídica de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, ABAP. Es abogada especializada en Derecho Mercantil y Tributario, actualmente representante legal de la Asociación Venezolana, que os he comentado, ABAP. Es asesora en Derecho de Autor, Propiedad Intelectual y Registro de Marcas, en certificados de exportación y certificados de autenticidad de obras. Es directora cultural de la Asociación ABAP, del Comité Nacional de Venezuela, RELAC, del Comité Regional de Latinoamérica y Caribe, cumpliendo la programación y agenda artística y cultural anual de la AIAP, Asociación Internacional de Artes Plásticas, que es una ONG asociada a la UNESCO. Las funciones que desempeña son el impulso, la promoción y la difusión del gran talento venezolano. Luego contamos con Diana Beatriz Welschler, directora artística de Muntref, Museos y Centros de Arte de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires, en Argentina. Actualmente es directora artística de Muntref, Museos y Centros de Arte de la Universidad Nacional de la 3 de Febrero de Buenos Aires. Diseñó y dirige, junto a Aníbal Gozzami, Bienal Salud. Es investigadora del CONICET, diseñó y dirige el Instituto de Investigación de Arte y Cultura y la Maestría en Estudios Curatoriales, UNTREF, y es actualmente vicerrectora de esa universidad pública. Publica ensayos y realiza curradurías de investigación colaborando con instituciones del ámbito nacional e internacional. Entre sus publicaciones, pues Pensar con imágenes, Los surrealistas insurrectos, revolucionarios e iconoclastas en Europa y América, Focus Sudamérica, Cartografías disidentes, en fin, un montón de publicaciones. Y bueno, estamos todas aquí un poco para hablar de este tema que os comentaba, un espacio propio en el derecho para las artes plásticas y visuales. Si os parece, yo lo que haré es daros la palabra a cada una de vosotras y yo me reservo para el final la última exposición. Y si os parece, cada una introducís y explicáis de qué vais a hablar y empezáis a hablar. Empezamos con Carmen, si os parece, y adelante, Carmen. Bien, pues
Muchas gracias, Roger, por tu amable presentación. Muchas gracias a la Fundación Gabeiras y a todos los organizadores del Congreso. Gracias también a mis compañeras de mesa. Para mí es un honor estar aquí y, bueno, pues espero que esta mesa sea fructífera como me consta que va a ser el conjunto del Congreso. Yo, bueno, había titulado mi intervención en esta mesa como hacia un régimen de exportación del patrimonio cultural desde una perspectiva ética, ¿no? Junto claves para una nueva legislación. Esto es, quería abordar la cuestión del régimen de exportación de los bienes culturales partiendo desde una perspectiva ética, ¿no? Tal y como propone la Declaración número 17 de Muniacol. Esta perspectiva fundamentaría lo que serían unas claves para una buena legislación en la materia. Y es que el diseño de un adecuado régimen de exportación de bienes culturales debe llevar en sus entrañas la idea de que está destinado a propiciar el disfrute del patrimonio cultural por parte de las comunidades del que es originario, sin olvidar el respeto a otros derechos, que son los de autor y los de propiedad fundamentalmente, ¿no? Así las cosas, me centraré en la exportación de las artes plásticas, ¿no? Si es que eso es posible, y a las que me referiré, y perdonen la imprecisión, como obras de arte, dejando de lado pues consideraciones específicas acerca del patrimonio inmueble o de los llamados patrimonios especiales, ¿no? Que son el arqueológico, el documental y el bibliográfico, ¿no? Fundamentalmente. Esta clase de bienes, ¿no? Por sus peculiares características, suelen merecer por parte de tanto el legislador internacional como los legisladores nacionales previsiones específicas bueno, en cualquier aspecto, ¿no? De su régimen jurídico que exceden, yo creo, de los propósitos de esta mesa, ¿no? Que está centrada en las artes plásticas. Pues bien, primeramente, y para fundamentar el objeto del que trata la ponencia, quisiera comenzar desarrollando la idea de que las obras de arte son manifestaciones culturales fruto de una creatividad individual, pero en cierto modo colectiva, que trasciende a su autor. Así, desde la perspectiva del individuo, ¿no? De la persona, la cultura aparece como fuente de desarrollo de la libre personalidad, y así se reconocen textos como, por ejemplo, la Constitución española, ¿no? Pero siendo la persona un ser de naturaleza relacional, la perspectiva social de la cultura es prácticamente inescindible de dicha vertiente individual. En este sentido, la cultura aparece como fuente de cohesión social, como instrumento para lograr la paz de los pueblos, tal y como se proclama en multitud de textos nacionales y también internacionales, ¿no? Pues bien, una de las formas concretas en las que se manifiesta la cultura es a través de la creación cultural que da fruto a la producción de obras de arte, ¿no? Que son para el derecho bienes culturales muebles, ¿no? Estos bienes, si bien con carácter general son fruto del genio de una persona, es comúnmente aceptado, en línea de lo que señalábamos antes, que su creación no es enteramente original, ¿no? Por cuanto inevitablemente resulta deudora de las creaciones y vivencias de quienes precedieron al artista y aun de quienes son sus contemporáneos. De ahí que las obras de arte, en tanto que bienes culturales, trasciendan a su creador y sucesivos propietarios incluso, ¿no? Pasando a formar parte del patrimonio cultural de las comunidades. Así las cosas, otros muchos, ¿no? Antes que yo ahora, han definido el patrimonio cultural como el conjunto de manifestaciones a través de las cuales se expresa la cultura de una comunidad. Es decir, se cuentan sus modos de ser, de estar en el mundo y de comprender el mundo, ¿no? De forma que la comunidad asume la visión del artista, la incorpora a su acervo colectivo. Y esta, junto a otros bienes culturales de diversa índole, ¿no? Esta visión conformará el patrimonio cultural de dicha comunidad, atestiguando, ¿no? Siendo testigo de su idiosincrasia. ¿Cómo se traduce esto en términos jurídicos? Bueno, pues debemos, en primer lugar, al publicista Giannini, ¿no? Realizar esta primera traducción, ¿no? Con esa construcción del concepto de bien cultural, ¿no? Que después de Giannini han abordado muchos otros, entre otros el profesor Prieto de Pero, a quien mencionaba Roger al principio, ¿no? de esta mesa, ¿no? Así, hablamos de que los bienes culturales, ¿no? Siguiendo a Giannini, son en parte público. Entonces, centrando la cuestión en las obras de arte, en ellas tenemos que distinguir, primero, un soporte material,
que puede ser de titularidad pública o privada. Es decir, puede pertenecer al Estado, puede pertenecer a un ente público distinto del Estado o a un particular. Y en segundo lugar, un elemento espiritual, que es su interés cultural. Este interés cultural, con independencia de quién ostente la titularidad del referido soporte material, es, en todo caso, inapropiable. Al, digamos, pertenecer a la cultura, su disfrute y acceso no puede ser exclusivo de su dueño, ¿no? Ni siquiera de su creador, sino que, de nuevo, hablamos de que trasciende y supera al artista, al propietario, ¿no? Correspondiendo a la generalidad de los ciudadanos. Y por eso decimos que, para el derecho, todo bien cultural es público en lo que a su disfrute se refiere. También las obras de arte. Y, volviendo al tema que nos ocupa, el lograr el disfrute de las obras de arte por parte de las comunidades de las que son originarias pasa por el establecimiento de un sistema de exportación e importación de bienes culturales sano, ¿no? Que funcione. Es vital, ¿no? para lograr este acceso y este disfrute público. Pues bien, sentada esta idea, ¿no? Que es esta perspectiva, no sé si ética o antropológica, ¿no? A la que se refiere Mondiacult, ¿no? Y que hemos aterrizado rápidamente en el terreno jurídico, pues me gustaría reflexionar brevemente acerca de cómo es o en qué consiste el régimen jurídico de las obras de arte, ¿no? Régimen del que forman parte las normas de exportación, ¿no? De bienes culturales. Pues bien, en tanto que creación es fruto del genio individual, el derecho protege a las obras de arte en su gestación a través del reconocimiento como derecho fundamental de las libertades de creación artística y en su difusión, explotación económica e integridad por medio del establecimiento o reconocimiento de los derechos de propiedad y de propiedad intelectual. Por otro lado, en atención a la referida trascendencia social y condición pública de los bienes, de las obras de arte, el derecho las protege, primero, a través de medidas orientadas a procurar su conservación en buen estado. Pues ahí partimos desde la realización de un inventario, ¿no? El establecimiento de programas de fomento, con la concesión de ayudas o préstamo para realizar rehabilitaciones, ¿no? Hasta medidas que implican la pura intervención administrativa, ¿no? Con la imposición de obligaciones de cuidado que, si se incumplen, pueden llegar a suponer la expropiación incluso de esos bienes, ¿no? Que se están descuidando, ¿no? Y eso sucede así en sistemas jurídicos como el español, ¿no? En segundo lugar, este régimen jurídico está compuesto de normas que están dirigidas a verificar el derecho de acceso o disfrute público a las obras de arte, ¿no? Esto es, a disfrutar, a propiciar su disfrute, su acceso por parte de los ciudadanos, ¿no? Esta debe ser la piedra de toque de cualquier sistema normativo, de cualquier régimen jurídico de las obras de arte en particular y de los bienes culturales en general, ¿no? Dado que carecería de sentido por completo, ¿no? El retener dentro de nuestras fronteras y el conservar en perfecto estado de revista las obras de arte si luego apenas nadie va a poder disfrutar de ellas, ¿no? De nuevo, estas disposiciones van a ser muy diversas, ¿no? De diversa naturaleza y pueden consistir en medidas de fomento, ¿no? Pues desde que pasan por la concesión de incentivos fiscales, ¿no? Para favorecer el préstamo de arte a centros de depósito de carácter público, hasta de nuevo medidas que consistan en la pura intervención, ¿no? Y es que en sistemas, y de nuevo perdonen que me refiera al que más conozco, que es el español, ¿no? Es una obligación, es una carga, ¿no? Para los propietarios el tener que prestar estas obras de arte, ¿no? En ciertos supuestos de una forma obligatoria, ¿no? Y por unos tiempos definidos, ¿no? En la ley pues eso, a centros de depósito de carácter público, ¿no? De depósito cultural de carácter público, ¿no? Y todo ello pues, para propiciar el acceso a los ciudadanos. También, por ejemplo, el préstamo o el permitir el acceso in situ a investigadores, etcétera, ¿no? Para su estudio. Muy bien. Y en tercer lugar, este sistema se compone de estas disposiciones
que están dirigidas a retener en el territorio nacional los bienes más relevantes del patrimonio cultural, ¿no? Las obras de arte más relevantes que pertenecen al patrimonio cultural, ¿no? Y aquí ya nos vamos a centrar en lo que era el objeto de mi exposición, ¿no? Que es el sistema de exportación. Y en este sentido me gustaría referir algunas claves que creo que son fundamentales, ¿no? Para establecer una adecuada legislación en materia de exportación de obras de arte. La primera de estas claves es que pienso que es necesario abordar la normativa en materia de exportación desde una perspectiva sistémica, ¿no? En el sentido de que el régimen general, ¿no?, al que he hecho referencia, el régimen jurídico, ¿no?, sobre los bienes culturales, esté perfectamente integrado y sea coherente, ¿no?, con las normas que persiguen pues, la retención de estos bienes, ¿no?, o sea, en el territorio nacional, es decir, en las normas en materia de exportación y de importación de bienes culturales, ¿no? O sea, tienen que estar integrados, no pueden ser compartimentos estancos, ¿no? Esto nos va a permitir, por ejemplo, definir la categoría de bienes culturales de máxima relevancia, ¿no? Es decir, indicar cuáles son más valiosos para el patrimonio cultural, ¿eh? Y entonces a la calificación, ¿no?, de las obras de arte, por ejemplo, que entren en esta categoría, se le va a anudar un régimen jurídico que va a incluir preceptos que están destinados, pues, a conservarlo en un perfecto estado, ¿no?, a permitir su acceso público y también especializado a los investigadores, y en tercer lugar, a evitar su salida con carácter definitivo del país, ¿no?, a prohibir su salida, ¿no? En Francia, por ejemplo, está el concepto de tesoro nacional, ¿no?, o sea, que también sucede en Reino Unido, ¿no?, y en España, en cambio, recibe el nombre de bien de interés cultural, ¿no?, esta categoría máxima de protección, ¿no? Eso sí, en los dos países que he mencionado primero, el sistema no es enteramente coherente. En Francia prácticamente sí, en Reino Unido no, ¿no? Esa misma categoría no es trasladable, ¿no?, al sistema de conservación y al sistema de acceso público, ¿no? Bien, en segundo lugar, la segunda de las claves, ¿no?, para esta adecuada legislación en materia de exportación de obras de arte sería el establecer procedimientos administrativos, ¿no?, de solicitud de permisos de exportación que permitan hacer aflorar obras no protegidas, ¿no?, todavía, ¿no?, pero que potencialmente podrían ser tesoros nacionales, ¿no?, podrían ser esos bienes más relevantes del patrimonio cultural que nos interesa conservar en buen estado, propiciar su acceso público y retener en el territorio nacional, ¿no? De nuevo, estableciendo criterios claros, pero amplios, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad o el origen de las obras, ¿no?, imponiendo a los solicitantes de la exportación la obligación de declararlas con la finalidad de que la administración competente pueda examinarlas y decidir si efectivamente merecen ser clasificadas como tesoros nacionales y, por tanto, deben de anudárseles, ¿no?, todo ese régimen jurídico de protección. La tercera de las claves sería diseñar órganos administrativos competentes, ¿no?, para llevar a cabo el procedimiento, ¿no?, que siguiendo un poco el modelo, ¿no?, que triunfa bueno, yo creo que en la mayoría de los países, ¿no?, que pues tenemos un órgano estable burocrático, ¿no?, que conoce el funcionamiento del sistema y que siempre se auxilia en sus veredictos, ¿no?, por la opinión de órganos consultivos que se van integrando por especialistas, ¿no?, en el bien de que se trate, ¿no? Pues en el caso de España, pues si hablamos de permitir o no la salida de un Picasso o de decidir o no si lo vamos a declarar bien de interés cultural, ¿no?, que les recuerdo que es esa categoría máxima de protección, pues llamaríamos, ¿no?, pues a la experta, al experto del Reina Sofía, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, para asesorar sobre la cuestión, ¿no? Entonces, estos órganos, ¿no?, mixtos, ¿no?, que tienen esa base estable, no burocrática, y esa base variable, digamos, consultiva, ¿no?, y especializada, pues creo que permite que el sistema sea ágil y a la vez sea muy competente, ¿no?, porque realmente sirve, ¿no?, para localizar, ¿no?, esos bienes, ¿no?, que merecen ser retenidos en nuestras fronteras, ¿no? Otra de las claves, ¿no?, sería la definición, con carácter previo, cuáles van a ser los criterios sobre los que dichos órganos administrativos no mixtos van a adoptar las decisiones en materia de exportación, ¿no?
Y esto es necesario, ¿no? Pensando, bueno, pues en la construcción, ¿no? de un régimen que respete, ¿no? Que sea respetuoso también con otros derechos que también están involucrados en estos procesos, ¿no? Como son el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad de los solicitantes, ¿no? El permiso de exportación, pero incluso el derecho de autor, ¿no? El derecho de los autores vivos, ¿no? Que muchas veces trasciende también, y perdonen que utilice esta palabra, a la venta, ¿no? Del bien, porque quizá el bien ya no está en su propiedad, pero estamos hablando de países en los que está vigente un derecho de participación, ¿no? Entonces, el que salga el bien de nuestras fronteras puede afectar, para bien o para mal, el ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? que estos criterios previos sean establecidos, pues eso, en aras de propiciar una buena seguridad jurídica y respetar el derecho de propiedad y favorecer que haya la mayor igualdad posible, ¿no? Que la gente sepa a qué atenerse, ¿no? Un gran ejemplo de buenas prácticas en este sentido es el de Reino Unido, ¿no? Que desde los años 40 del pasado siglo pues tiene establecidos los llamados criterios de Waverley, que ya están súper desarrollados, ¿no? Que se publican y que además se van engrosando, ¿no? Con toda esas decisiones administrativas en la materia que se van publicando, ¿no? Y que son de acceso público en Internet, ¿no? Entonces, pues ya uno puede saber a qué atenerse, ¿no? Cuando se habla de permisos de exportación en esta jurisdicción, ¿no? Otra de las claves y que atañe de nuevo al derecho de propiedad de los solicitantes es la cuestión de la indemnización económica, ¿no? En los casos de prohibición absoluta de exportación, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Cuando esta prohibición está contemplada por las normas como una carga, ¿no? Aparejada a ciertas categorías de bienes, pues a mi juicio no presenta ningún problema, ¿no? Desde el punto de vista del derecho de propiedad, pues ahí hay igualdad, pues todos los propietarios de esta clase de bienes saben que no los pueden sacar del territorio nacional y tiene una justificación, ¿no? Sobre la que ya no voy a abundar, ¿no? Pero que he tratado de exponer, ¿no? Al principio de esta intervención. Pero claro, en otras ocasiones la prohibición de exportación, si no va anudada a esa categoría clara, sí que puede implicar desigualdades, ¿no? En el derecho de propiedad y puede llegar a conculcarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esos casos, sí que procedería una indemnización, ¿no? En un sistema democrático, ¿no? Pues sí que procedería una indemnización económica. Otra de las claves es, por supuesto, reforzar el sistema de exportación con la catalogación como ilícitos administrativos y penales de las conductas que transgredan las normas en materia de exportación, ¿no? De forma que disuadan el tratar de burlar el sistema, ¿no? Vemos en muchos sistemas que estas normas son realmente fuertes, ¿no? Las penas no son nada desdeñables, ¿no? Y eso es porque en realidad hablamos de normas que son muchas veces fáciles de transgredir, ¿no? O sea, los bienes, las obras de arte, pues estoy pensando sobre todo, pues yo qué sé, en un lienzo, ¿no? Pues es fácilmente exportable, ¿no? De una forma ilegal sin que se dé cuenta, ¿no? La administración competente en la materia, ¿no? Entonces, pues es necesario que las normas sean duras, ¿no? En este sentido. Otra de las claves es establecer una unidad de policía especializada en la persecución de delitos que involucren obras de arte, ¿no? Creando una base de datos de obras sustraídas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con la Interpol, ¿no? A nivel internacional, pero como también pasa en muchos países, y de nuevo no poner el caso, ¿no? Por ejemplo, de las unidades especializadas que existen en la Guardia Civil Española, ¿no? Otra de las claves es la necesidad de tener en cuenta el sector privado, ¿no? Es imprescindible fomentar buenas prácticas en los operadores del mercado del arte, ¿no? Así como establecer relaciones fluidas entre aquellas y la administración competente, ¿no? En este sentido, pues cabe mencionar la imposición de obligaciones en materia de trazabilidad de los bienes, ¿no? Con la llevanza de libros, registro de transacciones, obligaciones de comunicación en casos de sospecha, normas en materia de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Junto al impulso de la autorregulación, ¿no? Mediante la firma de convenios de buenas prácticas como el Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales, que está ahora pendiente de actualización, ¿no? Y luego, finalmente, en un mundo globalizado, ¿no? Otra de las claves para el establecimiento de una adecuada legislación en materia de exportación
teniendo en cuenta que el mercado, tanto legal como ilegal, de obras de arte es internacional, pues es la colaboración internacional, ¿no? Y es fundamental, ¿no?, para asegurar que el sistema de exportación de un país sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente por medio de la firma de convenios internacionales destinados a prevenir el tráfico ilícito y a restituir los bienes que han sido ilícitamente exportados, ¿no? Así, la Convención de la UNESCO de 1970, el Convenio de UNIDROIT, y en los ámbitos regionales la Convención de la OEA sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas, ¿no? Y también cabe destacar aquí las normas de la Unión Europea en la materia, ¿no?, que no son convenios internacionales, ¿no?, ya son normas, ¿no?, regionales que luego se incorporan a los derechos internos, pero no dejan, pero precisamente cuando hablamos de obras de arte, de bienes culturales, pues aquí en la Unión Europea sí que existen fronteras, ¿no?, porque se considera que los Estados miembros de la Unión son soberanos, ¿no?, en este ámbito. En el ámbito del respeto a sus culturas, ¿no?, y el principio de diversidad cultural, pues así lo exige, ¿no? Estos convenios también prevén la colaboración policial y judicial, ¿no? Así cabe destacar la labor de la Interpol y de su base de datos que ya he mencionado, ¿no? Y luego, finalmente, pues la vía diplomática para resolver las situaciones que estén fuera de estos convenios, ¿no? En particular, cabe destacar la mediación de la UNESCO a través del Comité Intergubernamental para promover el retorno de los bienes culturales a los países de origen o su restitución en caso de protección ilícita. Bien, pues quedan aquí apuntadas algunas propuestas para una adecuada legislación en materia de exportación de bienes culturales en general y de las obras de arte en particular, ¿no? De suerte que al final podamos obtener un sistema capaz de satisfacer el imperativo ético, que tiene una tradición jurídica, ¿no?, una traducción jurídica, como he tratado de sostener, ¿no?, de permitir el disfrute y acceso a los mismos, ¿no?, y principalmente a aquellas comunidades de las que proceden estas obras de arte, ¿no? Y bueno, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y excelente exposición, muy resumida, porque no tenemos mucho tiempo y yo creo que ha sido clara y perfecta. Si os parece, le damos la voz a Jenny, porque como tenía problemas de conexión, a ver si ahora te parece. Saludos, buenos de Venezuela. Jenny Cárdenas desde la sede cultural ABAC Caracas de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, la cual es un patrimonio cultural que se encuentra justamente en la calle Armando Reverón, una denominación artística por un gran maestro venezolano, y en la cual se encuentra nuestra sede, la cual data del año 1979, tiene 45 años de constituida, y la que se ha logrado en todos estos años, con sus distintas directivas, tratar de impulsar, promocionar y defender los derechos de todos los artistas plásticos venezolanos. Mi ponencia, más que todo, se va a basar directamente en la Carta Cultural Iberoamericana, que está consagrada dentro de la IAP, que es la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, la cual la BAT está como convenio, como Comité Nacional, y que cumplimos una programación de políticas culturales con la finalidad de establecer convenios a nivel latinoamericano con la mayoría de los comités que están dentro del RELAC afiliados con esta unión de enlaces con este fin como tal. Sí, esta Carta Cultural, con sus principios que enuncia la Declaración Iberoamericana, la cual se celebra en México, que es el país el cual su presidenta es de la AIAP, la que lleva la batuta como tal del Comité RELAC. Buscamos inicialmente impulsar el acervo cultural de cada uno de nuestros países, tanto sus orígenes como cada expresión artística que conlleva a nivel de Latinoamérica. Igualmente fortaleciendo y logrando una ampliación de intercambio cultural en las distintas exposiciones que realiza la programación cultural. Es importante también que, por estar escritos a la UNESCO, llevamos una programación la cual son fechas internacionales que a nivel de Latinoamérica se realiza en cada uno de los países para lograr esta unión y enlaces culturales y reconocer también la creación y la inspiración artística de los artistas visuales, no necesariamente en artes plásticas, sino que también la parte literaria, poética, puedan también involucrarse en lo que son las actividades artísticas. Dentro de esta programación, que se hace a nivel anual con un POA, tenemos inicialmente con el Día Internacional de la Mujer, que lo celebramos el 8 de marzo,
a nivel mundial. Seguimos posterior con el Día Mundial del Arte, que es el 15 de abril, el cual la IAB fue la que convocó inicialmente por el natalicio de Leonardo da Vinci, realizar esta celebración a nivel mundial, donde todos los artistas como tal siempre hacen una obra alegórica a lo que viene siendo la creación artística del gran polímata Leonardo da Vinci. Posterior seguimos con esta programación internacional de políticas culturales con el Día Nacional del Artista Plástico. En Venezuela lo celebramos el 10 de mayo, en razón de que Armando Reverón fue su natalicio y un gran maestro al cual es reconocido a nivel tanto nacional, local y mundial para lo que viene siendo consagrar lo que es el acervo cultural del venezolano. Dentro de las otras programaciones de celebraciones que realizamos, es el Día de la Diversidad y la Inclusión, sobre todo con este tema de la comunidad LGTB, que por normativa se implementó que a nivel mundial los derechos de todos los artistas deben ser consagrados y respetados para tal. Entonces, dentro de la programación internacional, la UNESCO también señala que dentro del 28 de junio es la fecha que les establece a nivel internacional para esa celebración. Tenemos seguido el Día Internacional de la Paz, que lo celebramos el 21 de septiembre, y cerramos con el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Todas estas fechas son en base a un calendario de políticas culturales que lleva la Asociación Internacional de Artes Plásticas y que igualmente nosotros, como asociación que está adscrita, representando a Venezuela, cumplimos con distintas actividades culturales, siempre buscando reconocer y colaborar con esta cooperación cultural que realiza cada uno de los artistas, fortaleciendo también lo que viene siendo sus expresiones culturales, su creatividad, su inspiración, y otorgando también lo que viene siendo capacitaciones, todo lo que se relaciona con educación y talleres artísticos, tanto para público externo como para los mismos artistas que son autodidactas y gusten realizar también dentro de este campo y estas fechas exposiciones para difundir lo que viene siendo lo que cada uno de ellos realiza. Lo importante también de que nos convencimos en aplicar estas políticas culturales, no solamente en la colaboración que realiza la IAB, sino también es generar proyectos que impulsen también a promocionar a los artistas. También se utiliza esta función que cada uno de los artistas de cada país pueden realizar proyectos artísticos y culturales dependiendo de las normativas que tenga RELAC dentro de lo que viene siendo México, Panamá, Chile, Brasil, Venezuela, e incluso está Costa Rica y Cuba, Honduras, para realizar un contenido de valor donde exista esta unión y este lazo a nivel latinoamericano para exponer y realizar estas exposiciones donde se busque ilustrar cada creación artística, promoviendo y protegiendo también lo que viene siendo también sus identidades, sus tradiciones, sus lenguas, y facilitar también este intercambio cultural. En este sentido, siempre buscamos realizar bienales en el sentido de realizar cada 2 años esta unión y este enlace, y justamente en estas fechas del mes de septiembre inauguramos lo que es la Bienal Internacional de Arte Postal, en la cual se busca la unión entre México y Brasil, ya llevan 190 años de unión fraternal de ambos países. Entonces se logró tanto en México como en Brasil realizar una convocatoria internacional que está en todos los países latinoamericanos e incluso a nivel del continente europeo, participando en el Museo de Arte Postal en México, que inaugura ahorita el 5 de octubre, y en Brasil el 25 de septiembre, donde tendremos una muestra de más de 100 creaciones artísticas a nivel latinoamericano y mundial, con un arte postal que es un formato A4, con creatividades de poemas, que se involucra también la parte literaria, que es también la inclusión de lo que viene siendo las artes para el contenido de poesía y esa expresión de lo que conlleva. Otro de lo importante de las políticas culturales es lo que viene siendo el derecho al
a lo que tienen las creaciones artísticas actuales. Que es lo importante de ello, que cada uno de los países siempre busca con un código de barra que asigna cada organismo de nuestros países. En este sentido, Venezuela es el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, donde cada uno de los artistas hace su inscripción, presenta un formato, planillas, distintos recaudos, así como la obra tanto literaria o creación artística, para que este organismo le otorgue lo que viene siendo el derecho a autor y a su vez le entrega un código de barra. Este código de barra se debe manejar a nivel internacional a la hora que en algunas de estas exposiciones, bienales, intercambios de enlace cultural, cada artista tenga el derecho de hacer el reclamo por algún plagio o por alguna situación irregular que exista con sus obras o sus creaciones artísticas. Entonces, esto es lo importante, que en cada país, y lo que viene siendo la IAB, representa también esa defensa y esos derechos a los artistas plásticos con relación a sus creaciones artísticas, tanto el derecho a autor de cada país como la ley de propiedad intelectual, que se basa más en la parte literaria, de escrituras y canciones. Que es lo importante también de estas reproducciones que no sean autorizadas y protegidas, que en base a cada uno de los países se realiza un enlace con este código de barra y tratar de ubicar el centro cultural donde se esté en tal caso esa tercera persona haciendo un plagio de alguna de las obras ya registradas y poder ejercer en cada país a nivel internacional este derecho que le corresponde al creador, el que tiene el ingenio de presentar y crear inicialmente su obra. Otra de las importantes actividades que realiza la BAB, y en tal caso con el presidente, que es un escultor reconocido venezolano, el maestro Humberto Cazorla, quien él ha creado también en base a lo que viene siendo la Carta Cultural Iberoamericana, han creado una valija iberoamericana, que es la denominación de una asociación que lleva a nivel internacional y que justo en estos momentos están en Huelva para entregar los premios Armando Reverón Internacional. Justamente se encuentran en España y el 26 de septiembre van a realizar en Andalucía, en Huelva, el que viene siendo este premio, reconociendo también la promoción cultural, a los entes, a las asociaciones y mención musical, acervo cultural, a personajes iberoamericanos, con el sentido de que a nivel mundial no solamente quede la IAD en lo que viene siendo Latinoamérica, sino que se esparce con esta valija iberoamericana a lo que viene siendo el continente europeo. En ese sentido, bueno, es lo que mi ponencia en resumen. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, desde aquí de Venezuela a la orden para cualquier próxima actividad que puedan realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu exposición. Muy interesante esta iniciativa, la verdad la desconocía. Me parece, bueno, pues una manera también de seguir el track, ¿no? de esas obras de arte y poder de alguna manera reclamar aquellos derechos que no se puedan, que trascienden de un territorio, ¿no? Y que por tanto tenéis esa herramienta para poder seguir pues eso, la vida más allá de las fronteras de una obra de arte. Me parece muy interesante. Aquí en Europa no lo tenemos a nivel europeo. Bien, si os parece, doy paso a Diana Beatriz Bessler y cuando quieras. Muchas gracias y la verdad que resulta muy estimulante poder participar de este diálogo con tantas diversidades de perspectivas y en donde muchos de ustedes pertenecen a una disciplina que está en apariencia alejada de la mía, que es la de la historia del arte, pero sin embargo veo que las convergencias son muchas. Y justamente estas convergencias también tienen que ver con el proyecto que impulsamos desde la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que diseñamos con Aníbal Josami, que es Bien al Sur, un proyecto que se incuba en esta universidad y que justamente tiene en su base la reivindicación del derecho a la cultura. Y porque estamos
posicionados desde el lugar de la cultura y en particular desde el lugar de las artes plásticas, las artes visuales, me parece que quizás, porque justamente estamos todo el tiempo expuestos a reflexionar sobre estos objetos, sobre estas producciones simbólicas, sobre estos bienes culturales, y a pensar sobre su impacto sobre las sociedades, es que dentro de la propuesta de este encuentro, elegí trabajar o pensar, hacer algún aporte a partir de esta delimitación entre obra de arte plástica, artes visuales. Y hay un autor que resulta muy estimulante incorporar en este sentido, como es John Berger, quien, retomando la tradición de la historia del arte, ha declarado una sentencia que me parece interesante aportar aquí, que es: solo vemos lo que sabemos. Y de algún modo este concepto es el que ampara esta presentación que voy a hacer. Y voy con otra cita, ya no de memoria, de John Berger, de uno de sus últimos trabajos, algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. En esa publicación él dice: en los museos de pintura nos encontramos con lo visible de otras épocas y esto nos acompaña. Nos sentimos menos solos frente a aquello que nosotros mismos vemos aparecer y desaparecer todos los días. Estas consideraciones iluminan algunas preguntas que orientan esta presentación, que entre otros temas propuestos por quienes convocan a este encuentro, como les decía, va a centrarse en el enunciado acerca de la delimitación jurídica de la obra de arte, el desbordamiento conceptual de las artes plásticas en artes visuales. Obviamente, no se asusten los abogados, los especialistas en leyes, no voy a hablar de la delimitación jurídica dadas las limitaciones que me impone mi especialidad, que es la historia, la teoría y la historiografía del arte y la curaduría. Pero sí voy a centrarme en este planteo que ustedes hacen del desbordamiento conceptual de las artes plásticas en visuales. Y esto nos lleva a las primeras preguntas que orientaron esta reflexión entre artes plásticas y artes visuales. Habitualmente nos encontramos con obras de arte, y voy a hacer así las comillas para poner en cuestión la noción. Decía que habitualmente nos encontramos obras de arte en colecciones o en museos. Entonces, ¿qué exhiben los grandes museos? Pensemos en el Louvre de París, en el Prado, en nuestros museos inscriptos bajo la noción de bellas artes o de arte moderno. Y cuando digo nuestros me refiero a este lugar de enunciación que nos incluye a Jenny y a mí, que es Sudamérica. ¿Qué es lo que exhiben estos espacios? Centralmente presentan objetos que reconocemos como pinturas, esculturas, a veces fotografías, objetos que fueron creados en pasados diversos y que retienen aspectos de aquellos tiempos que somos capaces de reconocer hoy por nuestras experiencias cotidianas o de lecturas o por los saberes que hayamos aquilatado y con los que nos enfrentamos al tránsito por estos singulares espacios que reconocemos como museos de arte. Museos que entre sus bienes tienen algunos especialmente señalados por la tradición histórico-cultural a las que podemos llamar trofeos. Eso que aparecía en la primera presentación de esta mesa como aquellas grandes obras o de las que no, digamos, sobre las que pesan una serie de consideraciones mayores a la hora de trasladarlas, de protegerlas, de preservarlas. Me refiero, por ejemplo, a las metopas del Partenón en el British Museum, a las reliquias de Nefertiti y Akenatón en el Pérgamo, a la Gioconda en el Louvre, a Guernica en el Reina Sofía, a Zipaninsi Trabajo aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, o a la Fiebre Amarilla en el Museo de Artes Visuales de Montevideo, por mencionar solo algunas de estas obras trofeo. Sin embargo, nos encontramos aquí el primer problema. ¿Son todas estas piezas obras de arte? Y avanzando un poco más, ¿por qué las llamamos piezas trofeo? Voy a empezar por la segunda cuestión.
Llamamos piezas trofeo aquellas que integran las colecciones de museos y se han convertido por el devenir de operaciones críticas e historiográficas ligadas a destacar la singularidad de estas obras en llamadores del interés del público para visitar esos espacios. No hay posiblemente nadie que haya visitado París que no haya imaginado ir a ver a la Gioconda. O no hay quien, estando en París, no se haya acercado al Museo de Reina Sofía para ver el Guernica. O bien que no haya calculado en su visita la proximidad entre el Prado y el Reina Sofía y hacer en una tarde una visita al Guernica y a las Meninas. O podríamos decir, acercarse o enfrentarse con Picasso y Velázquez en una tarde. Las obras trofeos suelen resultar el atractivo central de la visita y podríamos decir que resulta de igual interés estar ante la obra como saber que se está ante un Picasso o un Velázquez. En estos casos, la pregnancia de la obra suele resultar correlativa a la pregnancia del autor. Por otra parte, tenemos pendiente la cuestión de si todas las obras que albergan estos grandes museos mencionados son obras de arte. Voy a apelar aquí al trabajo de Maurizio Nanucci, artista italiano contemporáneo, quien fue invitado a intervenir en la fachada del Pergamon en 2005 en Berlín, cuando después de varios años de restauraciones, este museo reabrió al público. En la fachada de ese templo clásico de proporciones monumentales, que aloja una enorme colección de arte de objetos de la antigüedad, Nanucci eligió instalar una de sus piezas de neón con la frase «Todo arte ha sido contemporáneo». La intervención del artista italiano contribuye a instalar la reflexión sobre el lugar de los objetos y su intervención en su propio tiempo. Pero además, creo que nos permite jugar con su sentencia y decir, todo arte ha sido contemporáneo, como dice Nanucci, o todo arte es contemporáneo. Y situar allí la cuestión del que mira, del lugar del sujeto que se apropia de eso que tiene ante sí. Por otra parte, la frase de Nanucci nos lleva otra vez a este uso extendido de la noción de arte. Veamos cómo podemos lidiar con eso. Tenemos entonces varias cuestiones para considerar. Por un lado, la noción de obra de arte, por otro, la de los espacios por los que ésta circula, y por otro, la del sujeto que hace ejercicio de su mirada a partir del equipamiento que tiene. Me refiero con equipamiento a los saberes con los que cada uno de nosotros nos acercamos a la producción simbólica, esas herramientas conceptuales que nos permiten decodificar la pieza, situarla, ponerlo dentro de una serie o lo que creamos adecuado en cada ocasión. O sea, como decimos muchas veces en ejercicios curatoriales, que buscamos que sean lo más abiertos posibles para dejar al espectador librado a su propia capacidad de lectura de esos espacios y de esas relaciones entre las obras, cada espectador llega al museo, al centro de arte, a la exposición con su propia mochila. En esa mochila lleva esta caja de herramientas conceptuales y de esa manera se apropia de esas obras e incluso, como decían en esos cuentos infantiles, hace su propia aventura, construye su propia muestra. Creo oportuno aquí recordar que la noción de obra de arte está muy extendida, pero sin embargo, recordemos que esta noción, más allá de su uso amplio, tiene un origen histórico preciso y muy localizado que nos permite afirmar que no todo objeto con rasgos estéticos singulares es una obra de arte, no al menos en su intención y origen. Es por esta razón que muchas veces quienes trabajamos en este campo elegimos hablar de producciones simbólicas, pero no se asusten que no voy a entrar en ese otro territorio, sino que les propongo volver a insistir con esta noción de obra de arte. Si buscamos en Google, ejercicio que vale la pena hacer ya que es eso que todos tenemos a la mano en la práctica cotidiana, la definición de obra de arte es la siguiente. Los términos obra de arte, obra artística y obra creativa son las denominaciones que se dan al producto de una creación en el campo del arte, creación a la que se atribuye una función estética o social. Dada la clásica identificación del concepto de arte con las bellas artes, suele restringirse el concepto de obra de arte a los productos de estas, los de las artes plásticas denominadas mayores, pintura, escultura y arquitectura, y las obras literarias y musicales. También
incluye otras definiciones ligadas a obras mayores y obras menores que nos remiten a tiempos muy lejanos. Una definición amplia que deja de lado las condiciones sociohistóricas y culturales que la delimitan y que por ende avanza problemáticamente sobre una idea universal de arte. A la vez, establece unas distinciones bastante discutibles con estas categorías de artes mayores, remitiéndose con esas distinciones a periodos muy lejanos, iludiendo sobre todo la posibilidad de pensar en términos de diversidad cultural. O sea, todo aquello que no entra dentro de la distinción o es arte mayor, o es arte menor, o bien no es arte. Y si no es arte, entonces, ¿qué es? Dejemos esto abierto para otro momento y volvamos a la noción de arte. Otra posible delimitación, mucho más acotada y claramente contemporánea, es la que da el filósofo Arthur Danto, quien ha trabajado sobre la hipótesis del fin del arte. En su trabajo, Después del fin del arte, hace numerosas consideraciones sobre la noción de arte, ya que está declarando su fin. Aclaro que se trata de un trabajo de 1996. Danto va a decir, cito, una obra de arte se define siempre por dos criterios esenciales, el significado y la materialización. Y a esto le suma un tercer criterio, el de la interpretación que cada espectador aporta a esa obra. Fin de la cita. En referencia a su tesis sobre el fin del arte, dirá que se trata de, cito nuevamente, una forma algo dramática de declarar que las grandes narrativas maestras que definieron primero el arte tradicional y más tarde el arte modernista, no solo habían llegado a un final, sino que el arte contemporáneo no se permite más a sí mismo ser representado por narrativas maestras. Esas narrativas maestras, sigue Danto, inevitablemente excluyen ciertas tradiciones y prácticas artísticas como fuera del linde de la historia, haciendo uso de una frase de Hegel a la que recurre más de una vez. Retomo Danto. Una de las tantas cosas que caracterizan el momento contemporáneo del arte, o lo que denomino momento poshistórico, es que no hay más linde de la historia. Nada está cerrado a la manera en que Clement Greenberg supuso que el arte surrealista no formaba parte del modernismo como él lo entendía. El nuestro es un momento de profundo pluralismo y total tolerancia, al menos, y tal vez solo, dice Danto, en el mundo del arte. No hay reglas. Y así concluye. Entonces, si con esta última cita nos encontramos en el territorio del arte contemporáneo, creo necesario ahora sí recordar que la noción de obra de arte a la que apelamos corrientemente es aquella que se acuñó en el momento en que se constituyó eso que Pierre Bourdieu denominó como campo artístico. Recordemos además con Pierre Bourdieu que las lecturas que hagamos del mundo de lo simbólico, para acotar un poco este universo de lo real, estarán atravesadas por las posiciones sociales relativas, las disposiciones, eso que se entiende como el hábitus, o sea, las formas en que nuestras aproximaciones están configuradas sociocultural e históricamente. Y esto otro que Bourdieu va a llamar las tomas de posición, o sea, las elecciones que los agentes sociales llevan a cabo en los ámbitos más diferentes de la práctica. O sea, estas elecciones o tomas de posición estarán también signadas socioeconómica y culturalmente, por lo cual es clave atender a estos elementos que constituyen la distinción para poder aprender lo simbólico en su diversidad. Es de aquí que aprovecho para derivar otro aspecto importante en esta deriva, como es la ambigüedad relativa de lo simbólico, como otra de las cuestiones a considerar. Doy un ejemplo muy breve para que se entienda en qué pienso cuando hablo de la ambigüedad relativa. En 1936 se desata la Guerra Civil Española. Periódicos surgieron rápidamente a dar cuenta de esta noticia y de este día a día, defendiendo una u otra posición. Publicaron extensos artículos tendientes no solo a informar sobre lo que está ocurriendo, sino a interpretar cada uno desde su perspectiva esos hechos. Al comienzo, las imágenes que se eligieron para ilustrar esos artículos fueron las producidas un siglo antes por Francisco Goya. Se trataba de piezas de la serie de grabados que hicieron que hizo bajo el título Los desastres de la guerra. Lo curioso de la cuestión, y que sitúa claramente este problema que estoy tratando de explicar de la ambigüedad de sentido,
es que en estos primeros momentos, tanto las publicaciones del bando republicano como las de los falangistas se sirvieron de las imágenes de Goya para ilustrar sus páginas. Esta convergencia, claramente con sorpresa, surgió del diálogo con un investigador español que estaba trabajando las publicaciones falangistas y yo que venía trabajando las publicaciones antifascistas. Ambas habían apelado con primeras imágenes para ilustrar la guerra a esas imágenes de Goya. Volvamos entonces a la noción de obra de arte que manejamos actualmente. Ahora Flaubert, cuando dice, somos obreros de lujo, pero resulta que nadie es lo bastante rico como para pagarnos. Entre fines del siglo XVIII y a lo largo del XIX se configura este espacio social singular en donde se delimita la noción de arte que manejamos corrientemente hoy día. Ese espacio es el campo cultural y dentro de él el campo artístico, en donde se definen y se mueven relacionalmente sujetos, instituciones y formaciones que llevan adelante un juego de fuerzas en tensión en busca de alcanzar una posición dentro de estas disputas por el poder simbólico. Esto, por supuesto, viene nuevamente de la mano de la teoría de Pierre Bourdieu. Allí se configuran las nociones de artista, digo, en el campo artístico, este campo, esta noción situada sociohistórico y culturalmente, se configuran nociones como las de artista, obra, crítico, marchand, museo, colección, academia, etc., tal como las manejamos y conocemos hoy día. Es en este marco que la historia del arte como disciplina se configura también, estableciendo aquellas narrativas a las que Danto mencionaba en el párrafo leído hace unos minutos y que, según él, no serían admisibles hoy para el arte contemporáneo, ya que se despega de cualquier posibilidad de encasillamiento. Dentro de esta deriva histórico-cultural, la idea de obra de arte establecida en París hace ya 2 siglos fue difundida ampliamente en nuestro mundo occidental, pero a la vez derramada en sus colecciones sobre objetos procedentes de otras realidades históricas y otros horizontes culturales. Pensemos en las colecciones de los museos mencionados, en las que las piezas de la antigüedad son sometidas a los espectadores de la misma manera que las obras de periodos posteriores, esas que más fácilmente identificaríamos como obras de arte. Es como expansión de esta noción que se despliega la idea de artes plásticas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, eso que hoy, aunque ya no son nuevas, se llama nuevas tecnologías, en el momento en que invade el universo de la producción artística y de la producción plástica, comienza a poner en duda justamente esta noción de artes plásticas, surgida como alternativa para acotar la noción tan amplia de arte. Entonces, si las artes plásticas aparecen definidas como tales debido a su materialidad, pintura, escultura, dibujo, objetos, las artes visuales tienden a establecer un puente entre estas y las nuevas producciones, cuya materialidad se desvanece, aunque siguen poniendo el acento en el hecho de la visualización. En este sentido, el campo de las artes visuales se expande a territorios tan vastos como los de las imágenes en movimiento, el video, el cine, la animación, las artes vivas, la performance y los distintos modos de registro de las artes visuales, de estas artes, las instalaciones y las intervenciones sitio-específico, nociones amplias y abarcativas si las hay. Estas transformaciones de las imágenes y de los modos en que las delimitamos están ligadas, además, a otra cuestión que mencionamos hace un rato, el lugar del sujeto. La mirada forma parte de estas consideraciones de lo visual, y es la mirada del espectador y sus determinaciones sociohistórico-culturales las que van a formar parte de la consideración que se haga sobre las producciones. Si recordamos en este marco el planteo de Bourdieu acerca del espectador emancipado, no podemos dejar de pensar en que la noción de artes visuales de algún modo se corresponde con esta nueva posición del espectador como el sujeto que contribuye a delimitar el sentido de la obra e incluso su estatuto como tal. Todo esto está vinculado, además, a las transformaciones de la dimensión visual de la cultura actual, eso que podemos definir como la era de la googleización o lo que, en palabras de Joan Fontcuberta, se llama la furia de las imágenes.
en donde nos vemos asediados por cantidades de imágenes como nunca antes que nos demandan permanentemente un ejercicio de atención y de codificación. Es aquí donde el lugar de las artes visuales y el universo de las exposiciones cobra relevancia, ya que operan como espacios que contribuyen a dar sentido a ese flujo incesante de imágenes y a la vez hacer justamente de cada espacio de arte un espacio para la construcción del pensamiento crítico. Algo que buscamos y sobre lo que trabajamos muchos de los que nos dedicamos a la curaduría de investigación y en mi caso especialmente como representante de Bienal Sur, la Bienal Internacional del Sur, pensada o pensando al sur como una posición del pensamiento y como un lugar de enunciación, más que como un punto cardinal, por supuesto. Además, como ha dicho uno de los artistas que integran nuestro proyecto muy tempranamente, si estamos parados en el Polo Norte, cualquier paso que demos nos va a llevar al sur. Bien al Sur, un proyecto que reivindica el derecho a la cultura como espacio para el acceso y la diversidad cultural, con el propósito de, como señalaba, hacer de cada espacio de arte un espacio para el encuentro y el pensamiento. Aquí entonces algunos de los puntos delimitados que creo que pueden contribuir a este conjunto de reflexiones acerca de las imágenes. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, y felicidades por la exposición también. Nos has dejado aquí algunas incógnitas pensando, muy bien. Recuerdo una frase, ¿no? De que arte es aquello que hace un artista, que es una... Eso, pues bueno, un poco en esa emancipación de la que hablas, ¿no? Pues sería el top, ¿no? O sea, el culmen de esa emancipación. Y a partir de Tanto ahí, tautológica como cierta la frase. claro, que para los juristas, aquí presentes Carmen y yo, es un problema, porque claro, el no delimitar y el no ordenar y el no acotar siempre nos causa problemas a los juristas que necesitamos cierto orden, ¿no? Bien, gracias por tu exposición. Yo quería explicaros un proyecto de Fundación Gabeiras que de alguna manera intenta dar un paso más allá de la propia obra de arte también y que quizá no suele ser objeto de demasiado análisis ni de demasiada atención y que desde Fundación Gabeiras hemos asumido y es un proyecto que está siendo bastante exitoso en España. Esencialmente se trata de pensar algún tipo de soporte y de ayuda económica a los artistas mayores. Nos estamos encontrando que existe un colectivo muy importante de artistas contemporáneos, sobre todo mujeres, que tienen una edad ya avanzada, que seguramente, bueno, en la mayoría de los casos han tenido incluso bastante éxito en sus carreras, pero que por cuestiones también, pues, vegetativas, ¿no? Pues se encuentran ya bastante desamparadas y requieren de una asistencia que no están teniendo, porque como sabéis, la mayoría de artistas han vivido en general en la precariedad económica y pues muchas veces no han podido cotizar a la seguridad social ni a otro tipo de asistencias privadas o públicas y por tanto se encuentran al final de su carrera pues que por cuestiones quizá de moda o de avatares de la vida pues su obra no ha podido ser o tener ese éxito económico o esa comunicación pública que les haya permitido sostenerse al final de sus carreras, ¿no? Por otro lado, y retomando también lo que decía Carmen al principio y lo que comentabais todas las otras intervinientes, Jenny y Diana, al final el acceso a la cultura y el derecho al acceso a la cultura tiene dos elementos básicos, ¿no? Que es el elemento subjetivo, es decir, el derecho del creador a crear, pero también tiene un elemento objetivo o indirecto o material, que es el derecho de todos los demás a poder disfrutar del contenido artístico, que en el caso, como decía Carmen, de la Constitución española, además tiene un rango constitucional, lo cual, bueno, pues está muy bien. Y en ese sentido hay una obligación directa, se compele a las administraciones públicas a que hagan todo lo posible para que esto sea así. Entonces nos damos cuenta desde el punto de vista jurídico que en ese final de etapa de los artistas, pues esos dos elementos pues no cuadran, ¿no? Incluso, como os decía, en casos de gente que ha sido exitosa en vida, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que me gustaría intentar colgaros aquí para que podáis ver
A ver si lo consigo. No sé si podéis verlo. Sí, aquí. Está aquí. Y que, como os decía, es un... que ahora no me veo bien. Es un proyecto que bueno, forma parte de una iniciativa privada de la Fundación Gabeiras. La Fundación Gabeiras se dedica al estudio de aspectos relacionados con el derecho de la cultura bueno, y apoyamos tanto proyectos propios como proyectos externos que nos parecen interesantes, ¿no? Este es un proyecto propio porque, bueno, como os decía, nos hemos dado cuenta de que existe esa deficiencia en el sistema y básicamente lo que queríamos era establecer una serie de fases de estudio y de recaptar datos, sobre todo, de la situación, pues como os decía, de los artistas mayores, ¿no? Como veis, aquí hay una primera fase en que se crea un grupo de trabajo. Los colaboradores de este proceso, pues los veis aquí abajo, son básicamente museos de arte contemporáneo españoles. Luego hay una segunda fase, aquí están las fechas, que esencialmente se trataba de recabar los datos de los artistas que se encontraban en esa situación. Hemos hecho una encuesta sobre artistas que a través de un comité de expertos formado por estas instituciones se consideraban de nivel, es decir, este proyecto va enfocado a artistas que desde un punto de vista del mundo del arte, al que se refería antes Diana, pues tienen una relevancia, por lo menos a nivel de su obra, ¿no? No económica, sino más bien de repercusión. Y en esa tercera fase, básicamente lo que presentábamos era un informe jurídico con una serie de propuestas también jurídicas para paliar esas carencias, ¿no? La primera parte, como os decía, era un estudio sociológico a base de unas encuestas. Entonces, esas encuestas nos han revelado pues, que los artistas que contestaron a la encuesta, que fueron más de 100, pues tenían entre 65 y 80 años, el 59%, más de 80 años el 9%, y entre 60 y 65 el 32%. Aquí tenéis la distribución, como os decía, es un proyecto español, pero que totalmente se podría escalar a nivel europeo y a nivel iberoamericano, porque al final la problemática es la misma. Y aquí veis también cuál es la situación de cotizaciones. Aquí en España el sistema de seguridad social se basa básicamente en que tú a lo largo de tu vida profesional vas aportando parte de tu salario para que en un futuro, cuando te jubilas, ¿no? Cuando dejas de trabajar, recibas una pensión por parte del Estado. Aquí fijaros que hay gente, un 32% de los consultados, que no habían cotizado nunca, ningún tipo de cotización. Un 46% habían cotizado más de 10 años. El mínimo actual en el sistema español son 34 años, con lo cual, como veis, esencialmente todo el mundo está por debajo del mínimo de cotización para tener esa pensión completa, ¿no? Entre un mes y 5 años el 16% y entre 5 y 10 años solo el 6%. Luego, el tipo de pensión que percibían, ¿no? Las pensiones contributivas son aquellas que directamente están relacionadas con la parte que tú has aportado a lo largo de tu vida, y las no contributivas son unas pensiones de subsistencia, podríamos decir, que son aproximadamente unos 500 euros al mes, que cada comunidad autónoma española pues bueno, ofrece a aquellos artistas o en general a cualquier persona que se encuentre en una situación de desamparo, ¿no? Las primeras, las contributivas, dependen de lo que has cotizado a lo largo de tu vida, las segundas no. Como veis, más o menos la mitad de los consultados recibía esa pensión contributiva, o sea, había cotizado en vida, en su vida laboral, pero el 24% no recibía ningún tipo de compensación, ¿eh? O sea, es un número muy importante, una cuarta parte de los artistas, ¿no? Bueno, más cosas que nos enseñaba esa estadística que hicimos. Duró un año el proceso de recaptación de los datos. También preguntábamos a los artistas qué querían que pasara con su obra, porque pensábamos que tampoco estaba clara la voluntad de los artistas respecto del futuro de su obra, ¿no? Pues como veis, más de la mitad quería que estuviera en un museo o en una entidad pública,
Otros preferían una entidad privada, que podía ser una fundación, porque no se fiaban demasiado de lo público, ¿no? Lo cual también es un dato interesante. También preguntábamos si tenían la obra catalogada, es decir, si tenían un orden más o menos existente en su archivo. Como veis, más o menos la mitad no, una parte, el 38% parcialmente y solo el 18% totalmente, ¿no? El tema de la catalogación es muy importante, como sabéis, a la hora también de conocer bueno, lo global de la obra y después dónde se encuentra cada pieza o dónde, por lo menos indiciariamente, dónde está, ¿no? La mayoría tiene un archivo personal, prácticamente el 90%, que como sabéis también a nivel diana, ¿no? del estudio de las obras de los artistas, ahora cada vez tiene más relevancia el haber llevado un archivo en el que el artista pues tiene toda su documentación, las correspondencias, bueno, desde películas, documentos, otras obras que les han influido, hasta directamente pues temas de bueno, participación en exposiciones, etc. Luego también preguntábamos si tenían herederos, porque claro, como sabéis, en el sistema iberoamericano igual, pues hay unas legítimas, ¿no? Y hay gente que tiene que heredar si tiene hijos, pues esos hijos o esos cónyuges, pues tienen unos derechos hereditarios, ¿no? Aquí, como veis, más o menos la mitad tenía herederos forzosos, es decir, hijos o cónyuge, y el 44% no tenía herederos. Y por otro lado, el testamento. La mitad de los artistas no tenía testamento, es decir, no había voluntariamente previsto qué quería que pasara con sus bienes, incluida su obra, y otros, más o menos la mitad, sí. A partir de estos datos, nosotros hemos elaborado un informe jurídico, es decir, esos datos nos han permitido a nosotros pues, llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Por un lado, se trataba de sacar a debate público el destino de los legados artísticos de nuestros artistas contemporáneos en España, destacar y remarcar y poner sobre la palestra el abandono institucional de una gran parte de nuestro patrimonio contemporáneo, ¿no? Siempre nos fijamos en lo histórico, pero estamos desatendiendo lo contemporáneo, que al final, a la postre, en unos años va a ser lo histórico. Con lo cual, como no cuidemos lo contemporáneo, nos vamos a quedar en una arqueología de la arqueología, ¿no? Y luego, por otro lado, la responsabilidad compartida entre la sociedad, los poderes públicos, pero también los agentes privados, porque al final, si realmente el poder político público o la administración pública cultural no puede llegar a cubrir todos esos intereses y necesidades de preservar el arte contemporáneo, pues ¿por qué no dar entrada a privados con una serie de obligaciones de servicio público, como no podía ser de otra manera y como antes apuntaba Carmen, para que todo ese acervo colectivo cultural sea de libre acceso, se pueda exponer, esté catalogado, etcétera, ¿no? Entonces hicimos unos arquetipos de artistas a la vista un poco de los datos, como os decía, que teníamos, ¿no? Que habíamos recibido. Un primer arquetipo era el artista que estaba en absoluta vulnerabilidad económica, que no tenía sucesores. El segundo era vulnerabilidad económica tremenda también, pero con sucesores. Luego saltábamos a un tercer arquetipo que tenía recursos económicos suficientes, pero no sabía muy bien cuál tenía que ser el destino de su legado. Y un cuarto arquetipo, que era el que tenía recursos económicos suficientes y quería, incluso preveía ya, crear una estructura jurídica específica para, para poder alojar su legado, ¿no? Por ejemplo, una fundación. Esos serían un poco los 4 arquetipos que creamos o que hemos visto que reflejan los datos. Actualmente en derecho español, que supongo que será muy parecido al vuestro, para un artista que tiene un legado, pues existen estas posibilidades, ¿no? Una transmisión de su legado una vez fallecido, que tiene muchísimas dificultades de mantenimiento, que es también un problema para los herederos, porque muchísimas veces sabéis que pasa que los herederos no son artistas o ni tan siquiera tienen interés en preservar ese legado de sus mayores, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema importante. Se puede realizar una donación en vida a una institución cultural, pero también, como sabéis, hay tantos artistas y tantas obras que las propias instituciones culturales tienen hasta un problema esencialmente material de alojar los legados y no tienen posibilidad de tener espacios adecuados para ello, ¿no?
Otra opción que existe todavía, que existe actualmente, era hacer una compraventa del legado o hacer algún tipo de, pues, podríamos decir, intercambio entre el legado y algún tipo de rentabilidad, ¿no? A través de una compraventa. O a través de algún tipo de alquiler, cesión pagando, en fin. Y por último, la posibilidad de constituir una fundación que, como sabéis, está muy bien, pero pues tiene unos costes adicionales, necesita de una gestión, hay una parte de administración que, bueno, pues no todo el mundo puede acometer, ¿no? Este sería un poco el panorama actual. Nosotros considerábamos que a la vista de los datos hay como dos líneas de actuación, una más directa de modificación legislativa, es decir, hacer unas previsiones legislativas respecto a los legados, y unas indirectas, bueno, pues adaptando figuras jurídicas que ya existen, ¿no? Las modificaciones legislativas que proponíamos son sobre todo de normativa de seguridad social, que básicamente sería crear una pensión de artista, es decir, en aquellos supuestos en los que no se ha contribuido a través de los impuestos o de la seguridad social, porque los artistas muchas veces no han podido ni tener contratos, han estado en situaciones irregulares, pues que tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Cultura en España, a través de las comunidades autónomas, creara una pensión específica para estas situaciones casi de sustento básico, ¿no? Luego también que esas adquisiciones de legados pudieran ser una contrapartida a ese sostenimiento y que esas tuvieran a su vez unas deducciones fiscales, sobre todo para las entidades privadas, empresas, que pudieran adquirir legados de artistas de reconocido prestigio y a cambio generar una deducción fiscal que les pudiera, pues de alguna manera, rebajar el pago de impuestos, ¿no? Es un apoyo indirecto a través de la fiscalidad al sostenimiento de, bueno, pues de los legados, ¿no? Creación de una fundación pública es otra opción que nos planteábamos, es decir, una fundación en la que todos esos legados pudieran ser recogidos. Ese plantea un problema muy importante, como os decía antes, que es directamente el poder alojar todos esos legados con garantías de custodia y de digitalización es muy complejo. Y luego también proponemos una modificación de la normativa de mecenazgo en los que básicamente se establezcan incentivos tanto para personas físicas como para entidades de apoyo a través de deducciones fiscales cuando se adquieran legados, ¿no? Básicamente es lo que, bueno, aquí de forma muy resumida explicamos, ¿no? Y básicamente el gran aporte, podríamos decir, es bueno, pues esa posibilidad de crear una pensión no contributiva para aquellos supuestos más complicados y en los que realmente hay una necesidad de asistencia, y en los otros casos intentar que con el legado se generaran negocios jurídicos que revertieran en vida de esos artistas en una mejor, podríamos decir, situación económica en el tramo final de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, pues hablábamos de utilizar los inmuebles, si de repente tienen un inmueble, poder hacer hipotecas inversas o ventas de usufructo que les permitan en vida tener una rentabilidad sobre esos inmuebles, que no conlleva que desaparezcan de sus casas, ¿no? Sino que simplemente le sacan una rentabilidad a sus inmuebles. El sistema de rentas vitalicias, que es una manera de que una entidad privada, a cambio de una renta de por vida para ese artista, se pueda quedar un legado adquiriéndolo, y en el momento en que el artista fallece, pues deja de pagar esa renta vitalicia, que es como una especie de salario mensual, podríamos decir. Ese legado queda en manos de una entidad privada, pero con obligaciones evidentemente de servicio público, pues de acceso a la obra, de catalogación y de exhibición. Y un poco ese sería el proyecto en el que estamos, que acaba este año ya, y que la idea sería básicamente que desde el ámbito institucional y el poder político, que indirectamente están muy al tanto del proyecto porque lo están financiando, recibimos una financiación importante del Ministerio de Cultura para poder llevar a cabo este estudio, y a través de una colaboración público-privada, donde no pueda llegar la iniciativa pública, ¿no? El apoyo público, pues la iniciativa privada pueda colaborar en todo este proyecto, ¿no? Y esta es un poco la presentación que yo quería haceros del proyecto que estamos haciendo en Fundación Gavillas. Vale, entonces quito esto ahora, a ver si lo consigo. Vale. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, queréis opinar, queréis comentar.
Gracias. Me surgió una cuestión de tu presentación que no sé hasta qué punto va al fondo de la cuestión, pero me resultaba, me daba curiosidad saber si habían asociado los cortes etarios con el punto de las decisiones, o sea, esta situación de tener claro qué hacer con el patrimonio o justamente qué constituye un patrimonio, si lo habían identificado por cortes etarios o no habían hecho esa búsqueda. Pues mira, fíjate, curiosamente, una de las cosas que nos ha salido en las encuestas, es verdad que hay bueno, un núcleo de artistas que tienen una situación económica precaria, ¿no? Pero curiosamente, lo que más nos ha sorprendido es que hay muchos artistas que sin estar en una situación, podríamos decir, muy boyante, pero bueno, están en una buena situación, no tienen ninguna idea de qué va a pasar con su legado. O sea, realmente la principal preocupación es, incluso mentalmente para ellos, imaginar cómo puede acabar su legado de alguna manera ordenado, en manos públicas o en manos privadas, pero la demanda jurídica que yo he notado o hemos notado más al realizar el estudio es esa. O sea, más que el sostenimiento del artista en vida, a ellos les preocupa el final. Cuando Ujú. ya no estén, cómo acaba su obra, ¿no? Entonces, la mayoría, como veías, más de la mitad prefiere que esté en manos públicas, pero tampoco desdeñan la posibilidad de que esté en manos privadas, porque es verdad que en España, bueno, como también comentaba Carmen, hay una serie de operaciones jurídicas, sobre todo donaciones, que se pueden hacer a entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones, que generan deducciones fiscales importantes, ¿no? Entonces, eh, un poco sería construir un sistema, de financiación de la cultura, en este caso de la cultura de las artes visuales, que permitiera que a través de esos legados los artistas pudieran, confiando en una fundación pública o privada, poder generar una renta que les permitiera en vida, pues, vivir mejor, pero sobre todo tener claro dónde acaba su legado, ¿no? Con una serie de obligaciones cuando recae sobre entidades privadas, ¿no? Que no sea simplemente, pues me queda un legado y me olvido ya de que se exhiba o lo vendo, por ejemplo, o especulo, ¿no? Sino que sea más bien bueno, pues una aportación de la empresa privada y de la actividad privada comercial bueno, al sostenimiento de la cultura. Está bueno, Mm. Es interesante. un, es un modelo que se podría replicar, o sea, tanto en la parte más del sostenimiento a través de una pensión básica como en el caso de los legados. Y bueno, pues estamos ahí peleándolo. Sería bueno que se difundiera como formato en otros países en donde en este momento tenemos el problema de estar retrocediendo en ese tipo de planteamientos, ¿no? Yo hablo desde Argentina y realmente es una pena. Mm. Eh, Sí, por porque otro al lado, final se sí, perderá si no se custodia. Y luego hay unos, como decías tú, volviendo a tu exposición, en el arte visual, los formatos, muchos desaparecen. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, el caso de una videoartista española, muy importante, que el problema que estamos teniendo es de conservación pura y dura. O sea, que es que está todo en VHS o en formatos incluso más prehistóricos. Y es que se están desvaneciendo. sí, nosotros en la universidad justamente para hacer algún tipo de aporte a esa situación específica, generamos el Centro de Arte, Materialidad y Cultura, el Centro Materia, en donde trabajamos, además de que se trabaja en otros periodos, centralmente se trabaja sobre las materialidades de arte moderno y contemporáneo, tratando incluso de traer a la discusión si lo que hay que conservar es el tipo de lamparita o si lo que hay, o sea, cuál es el espíritu de la obra o cuál es el concepto que hay que preservar. Y bueno, y se traen incluso a discusiones si una obra es el protocolo de la obra o es la obra material. Entonces, bueno, hay también un gran trabajo para hacer en relación con
en diálogo con los conservadores, ya que los conservadores tienden a preservar el material y hay discusiones que se dan desde la historia del arte, desde la teoría, que apuntan a lo conceptual más que a lo físico. Y en el arte contemporáneo esto es un problema muy grande, porque no importa si yo conservo el huevo que el artista puso en la instalación, sino que importa saber que hay un huevo en la instalación. Sí, los artistas muchas veces, como dices, estando vivos está bien porque lo puedes consultar con ellos, ¿no? Hay artistas que dicen, no, 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 yo lo que quiero es que se sigan las instrucciones que están claras, me es igual que el huevo, ¿no? Sea de una gallina ecológica o lo compres aquí en el supermercado de al lado, pero que haya un huevo. Y en cambio otros te dicen, no, 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 yo quiero el huevo ecológico. Tal A mí cual. sí, a mí me parece súper interesante la iniciativa, Roger, no solo desde el punto de vista de los artistas, sino porque significa un poco organizar, bueno, y aquí, por supuesto, Diana sabe mucho más, pero es como una suerte de organización de la selección de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Porque antes eh, quiero decir, se producía de una forma un poco más natural. O sea, las obras de arte que sobreviven pues son las que los académicos, ¿no? La universidad cataloga y considera que son interesantes, las que perviven en las exposiciones permanentes de los museos, ¿no? Las que tienen los grandes coleccionistas en sus casas, ¿no? Y vuelven al mercado y salen y entran, ¿no? O sea, así es más o menos cómo sobreviven las obras de arte. Y esto es hacer de una forma organizada, ¿no? Intentar que no se pierda ninguna, ¿no? Entonces, me parece interesante porque, bueno, creo que al final afecta a lo que es el patrimonio cultural, ¿no? O sea, lo que entendemos por patrimonio Sí. cultural, ¿no? Esa selección, quién la hace, cómo se hace, ¿no? Efectivamente, Entonces, bueno, ahí es el propio artista el que está participando claro. también, ¿no? Es, Sí, a ver, nosotros tenemos un comité de expertos que la idea es que vaya creciendo, ¿no? Porque al final, como sabes, Carmen, nosotros somos puristas y o sea, el hecho de la obra artística en sí nos viene dado. Nosotros no decidimos, nunca decidimos que... Ahora, toda la generación de derechos sobre esas obras artísticas o la vida jurídica de esas obras artísticas sí nos compete, pero lo primero no. Entonces, para decidir qué es relevante y qué no, pues tenemos que acudir a los expertos que cuantos más formen parte de ese comité, pues muy bien. Y además, aquí hay una cosa muy curiosa también que supongo que tanto Jenny como Diana nos pueden también comentar, ¿no? Que hay muchas modas. Ahora de repente hay piezas de los años 70 o artistas desconocidos o mujeres, por ejemplo. Ahora, mujeres de los años que hayan creado en los años 70 es como una especie de tesoro, porque muchas veces pues, han estado calladas sus obras o han tenido que dedicarse pues, bueno, al cuidado de sus familias, no hay gran producción, son muy pocas y hace 20 años no tenían ningún tipo de relevancia en absoluto, no estaban ni tan siquiera expuestas, ¿no? Y ahora es al revés. Bueno, pues a través de esos grupos, ¿no? de expertos, al final eso es lo que sale, que eso no se pierda, porque igual nosotros no lo valoramos, si no lo vemos, como decías tú antes, no, lo que es arte es lo que vemos. Claro, si no es imposible custodiar todo ese acervo cultural, eh, y que si no se perdería, ¿no? Entonces, también ese comité de expertos, cuanto más grande y cuanto más opine mejor. Sí, el otro capítulo que recientemente, entre comillas, ¿no? Pero que de manera creciente está teniendo mucho protagonismo en la circulación de bienes y que afecta tanto a la cuestión de la exportación de bienes como a la conservación, a la asignación de un estatuto jurídico, son los archivos, que es algo bien, bien complejo porque la discusión es grande y porque hoy día los archivos se han convertido en un bien mercable y que se vende a valores muy altos y que lo pueden comprar las grandes instituciones y a partir de eso quedan encerrados y no digitalizados, incluso no catalogados. Por lo tanto, se hace difícil el acceso y por lo tanto se hace difícil la construcción de conocimientos sobre ese capital que está allí
Y bueno, y la regulación de eso por ahora depende, hasta donde entiendo, de los países, más allá de las grandes líneas de Sí, orientación que pueda dar UNESCO y que puedan aparecer en protocolos internacionales. Cada país va decidiendo, entonces de pronto, por el hecho de que la obra contemporánea también está involucrada en la idea de archivo, muchas veces se cuela por allí el archivo entero y termina uno viendo los pedacitos sueltos vendidos como obra, o bien el corpus entero encerrado en el sótano de una gran institución norteamericana que no es su prioridad digitalizarlo, pero sí poseerlo, ¿no? Entonces también ahí hay el valor de uso y el valor de cambio de los objetos en materia de arte y cultura es todo un problema también. nosotros tenemos la experiencia de, bueno, de varias entidades, en concreto con relación con tu país indirecta, que se dedican a ello y lo están haciendo bien porque suelen tener convenios con universidades, en este caso en Estados Unidos, para que toda la parte tecnológica y técnica la lleva la fundación, en este caso, pero luego esos archivos se ponen a disposición o sea, están en open source, ¿no? Ujú. Y cualquier investigador, cualquier persona interesada puede acceder. De hecho, aquí lo importante, yo creo, es que cualquier deducción fiscal o cualquier beneficio que se pueda tener, como comentaba Carmen, por el hecho de haber adquirido esos bienes y ponerlos a disposición del público, esté condicionada a que eso se produzca, claro, porque si no, al final estás poniendo en manos muertas, ¿no? Un activo cultural que no va a ser conocido, que era el objetivo original, ¿no? Entonces, ahí las obligaciones tienen que ser, oiga, usted está recibiendo un beneficio, pero tiene unas obligaciones en contrario, ¿no? Porque si no, Sin pues duda. efectivamente pasa eso. Sí, o sea, el acceso público tiene que ser la piedra de toque de cualquier norma de régimen que toque el régimen jurídico de los bienes culturales. O sea, tiene que ser como el fin último, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a eso me refería, ¿no? Cuando decía que todo tenía que ser coherente y sistémico es con esa mira, ¿no? O sea, esa perspectiva Ujú. que al Y en final... ese sentido, la construcción de redes institucionales también es muy productiva, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de archivo de archivos que hacemos el ejercicio de recibirlos, no los compramos, los recibimos en donación o establecemos convenios con los tenedores para su catalogación y digitalización y puesta en acceso público libre, ¿no? Y en un momento pudimos trabajar con la British Library por un corpus específico de archivos de fotografía que eran enormes. Y bueno, con esa colaboración, ahora ese corpus de más de 10.000 fotografías están tanto en la British Library como en la universidad. Y de esa manera, bueno, de golpe alguien puede hacer una tesis sobre esta fotógrafa en Tombuctú y no saber ni dónde queda Buenos Aires, pero ahí está el corpus, ¿no? Ujú. Es fantástico. Bueno, pues si os parece, cerramos aquí, que yo creo que vamos bien de tiempo, hemos cumplido el timing, que siempre está bien. Y nada, daros las gracias, me ha interesado mucho todo lo que habéis contado, Jenny. Esa idea del código de barras de las obras me parece muy interesante, voy a investigarlo. Me parece una idea muy brillante y el archivo de archivos que acabas de contar, Diana, también es un proyecto muy interesante. Aquí en España no existe como tal. Hay algunas experiencias iberoamericanas, precisamente que conozco, pero aquí no existe como tal. Entonces, bueno, también creo que es muy interesante. O sea que muchísimas gracias por vuestro tiempo y un Gracias placer a usted. haberos conocido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Hasta gracias, pronto. Luis, y gracias a todos.